Estimado oyente, si te está gustando mi contenido, te pido de corazón que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Capítulo 801. ¿Hay algo que había querido preguntarles a ambos? ¿Por qué me están ayudando?, preguntó Luciano, luego de dudarlo por un breve momento y de haber fruncido las cejas al acercarse e hincarse delante de los niños. Andrés y Bautista intercambiaron miradas antes de suspirar con alivio. Uf. Y creímos que papi sabía de nuestro secreto. ¿Es porque usted trata a mami y a Ela muy bien?, contestó Bautista, en el tono más dulce posible. Luciano miró a los dos en un intento de determinar si decían la verdad. Para su desgracia, no los conocía tan bien, así que no logró saber si lo hacían o no. Después de mirarlos con intensidad por unos minutos, Luciano retractó su mirada con escepticismo y se puso de pie. Se hace tarde. Cuidaré de su mami, así que ustedes dos vayan a la cama. Los niños asintieron con obediencia y se fueron de la habitación, sintiéndose demasiado aliviados, pues lograron evitar más cuestionamientos, ya que Luciano rara vez demostraba emoción. Ellos no lograron evitar preguntarse cómo reaccionaría al saber que ellos saben su identidad verdadera. El hombre esperó hasta que los niños se fueran antes de voltear a ver a Roxana, quien dormía con profundidad. Incluso los niños se dan cuenta de que te trato bien. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te sientes con respecto a mí?, preguntó él, mientras dejaba salir un suspiro desamparado. Por supuesto, ella no respondió, puesto que se encontraba fuera de combate, así que Luciano se sentó en la silla que ella tenía en el balcón y empezó a trabajar desde su teléfono. Después de lo que pareció una eternidad, escuchó un sonido proveniente de la habitación. Luciano se apresuró a guardar su teléfono y fue a revisar a Roxana. Por alguna razón, ella tenía las cejas muy fruncidas en su cara y parecía murmurar algo, mientras dormía. Al mismo tiempo que Luciano se inclinaba, logró escuchar algo salir de su boca. ¿Por qué me sigues ignorando, Luciano? ¿No soy suficiente para ti?, murmuró, causando que el hombre se tensara y recordara que pasó algo similar cuando salieron de vacaciones. Todavía recuerdo cómo se puso ebria y empezó a murmurar cosas que habían pasado hace 6 años, pero estaba tan ocupado recompensando la amabilidad de la familia Pedrosa que la ignoré por completo. Apuesto a que, con exactitud, pasó por el mismo dolor que experimento ahora. Bueno, supongo que tiene sentido que ella no vea lo bien que la trato ahora. Con una mirada arrepentida en los ojos, Luciano sostuvo su mano y la apretó con suavidad, y cuando estaba a punto de decir algo, Roxana frunció las cejas de pronto. De golpe, ella despertó y batalló para cubrir su boca con la mano, pero ya era demasiado tarde. Luego, se agachó a un lado de la cama y empezó a vomitar. Por instinto, apretó el agarre de la mano de Luciano, así que no fue capaz de hacerse para atrás a tiempo y terminó cubierto de vómito. Capítulo 802. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor?, preguntó Luciano al ver la expresión pálida de Roxana y luego de inclinarse y verla a los ojos con las cejas fruncidas. En su condición, ella no podía escucharlo en lo absoluto, así que, después de vomitar, colapsó en la cama. ¡Puah! Se siente terrible, se quejó. A Luciano le dolió el corazón al escuchar eso y luego de quitarse la camisa vomitada, fue a lavarse las manos y sirvió un vaso de agua para que ella pudiera hacer gárgaras. Cuando regresó, miró que Roxana estaba de pie y se estaba quitando su ropa, como si no hubiera nadie a su alrededor. Quiero tomar una ducha, continuó murmurando. Al ver cómo se desnudaba, Luciano regresó a la realidad y se apresuró a llegar a su lado para sostenerla de la espalda. Deja de quitarte la ropa, ordenó, causando que ella se molestara y lo mirara con desprecio. Quiero bañarme. Hazte a un lado, insistió. Mientras hablaba, se empezó a desabrochar el sostén, por lo que Luciano se giró con rapidez, sintiéndose aturdido. Para el momento en que dio la vuelta de nuevo, Roxana ya había llegado al baño, tropezando un poco por el camino, y su delgada figura recibió a sus ojos con toda su gloria. Estupefacto por la escena, Luciano no logró hacer nada más que mirarla boquiabierto. Desde la última vez que la miré, hace 6 años, su figura se ha vuelto mucho más atractiva. La ebria Roxana incluso se había olvidado de cerrar la puerta después de entrar,
pero abrió la llave del agua y procedió a bañarse. Desde adentro de la habitación, Luciano miró todo lo que hizo con los ojos ensombrecidos. Miró que se seguía comportando como si no estuviera nadie presente, por lo que cerró la puerta del baño, suspirando, antes de limpiar todo el desastre de la habitación. Para cuando terminó, Roxana seguía dentro, frunciendo las cejas, miró los restos de vómito que yacían en su cuerpo y salió de la habitación para limpiarse. Poco después, Roxana emergió del baño y para ese entonces, la ducha le había ayudado a recobrar sus sentidos. Cuando notó que las sábanas de su cama habían sido cambiadas, ella seguía un poco aturdida. No obstante, la irritación en su garganta le recordó que acababa de vomitar. Pero, ¿por qué no hay signos de ellos en la habitación? En lugar de eso, se mira muy limpio, pensó, y en su estado atontado, la cara de Luciano apareció en su mente. Mientras estaba ebria, me parece recordar su voz. En verdad me ayudó, analizó, y manteniendo eso en mente, Roxana sacudió su cabeza con fuerza, con la esperanza de dispersar el pensamiento de su cabeza. No. No hay manera de que me cuidara y cambiara las sábanas. No puedo imaginarlo haciendo eso. Al tener eso en mente, Roxana cortó el pensamiento de raíz. Sin embargo, seguía sin poder descubrir quién fue su cuidador esa noche. Por fin, se rindió y dejó de adivinar, y después de tomar mucho, solo sentía que su cabeza daba muchas vueltas, así que dormir era lo único que tenía en la cabeza. Una fuerte sensación somnolienta la golpeó, así que apagó las luces de la habitación y se fue a la cama. Cuando Luciano salió del baño y miró que las luces de la habitación de ella estaban apagadas, la fue a revisar por precaución. No fue hasta que la miró dormir a profundidad que salió en silencio de la habitación. Capítulo 803. Antes de irse, Luciano fue a la habitación de los niños para revisarlos y en cuanto abrió la puerta, los miró platicar y sostener una laptop en sus brazos. Al verlo, los niños la cerraron y le dirigieron una mirada cohibida. «Señor Fariña, ¿qué lo trae por aquí? ¿Mami se encuentra bien?», preguntaron. Luciano aún traía puesta la camisa que le vomitó Roxana, pues no contaba con un cambio de ropa, aunque su abrigo logró ocultar la vista sucia de ellos. Al ver sus expresiones llenas de nerviosismo, Luciano les hizo una pregunta con las cejas fruncidas. «Se hace tarde. ¿Por qué no están dormidos?». «Dormiremos de inmediato», contestaron los niños intercambiando miradas. No existía manera en que los niños le dirían que seguían despiertos porque les preocupaba que sus padres estuvieran discutiendo. Contemplándolos de forma inquisitiva, Luciano habló con una voz profunda. «Su mami ya está dormida, así que miré a mi casa ahora. Ustedes niños deberían ir pronto a la cama», sugirió, y luego les recordó algo. «No le digan a su mami lo que pasó esta noche». A pesar de aceptar la petición de Luciano, los niños estaban llenos de decepción, pues al principio, esperaban que Luciano cuidara de su madre la noche entera y cuando Roxana lo viera al despertar, en definitiva, se conmovería. Por desgracia, su padre estaba a punto de irse e incluso les prohibió comentarle a su madre al respecto. Al paso que van, ¿cuándo se reconciliarán papi y mami? Luciano se fue hasta que se aseguró que los niños estuvieran dormidos y para cuando regresó a la residencia Fariña, Estela ya estaba en la tierra de los sueños. Luego de cambiar su ropa, Luciano fue a revisarla. Estela, quien estuvo extrañando a su padre, no durmió bien y despertó en el instante en que entró a su habitación, por lo que ella se frotó los ojos y miró, de manera atontada, en dirección de la puerta. Luciano caminó hasta su cama y le alborotó el cabello con gentileza. «¿Te desperté?», preguntó y Estela sacudió la cabeza, después arrugó la nariz y olfateó el aire. Preocupada, volteó a ver a su padre y ahora ella hizo una pregunta. «Papi, ¿saliste a tomar alcohol?», indagó, dejando aturdido a Luciano, por lo que bajó su cabeza para olerse a sí mismo y darse cuenta de que, en efecto, apestaba a alcohol. «Es probable que mi ropa se haya contaminado dentro del auto», reflexionó. Estela mantuvo su mirada llena de curiosidad y mirándolo a los ojos, él le ofreció una explicación casual. «Pertenece a la señorita Jerez», dijo, ocasionando que ésta despertara por completo a Estela, quien se aferró a la manga de Luciano. «¿La señorita Jerez bebió mucho? Papi, ¿por qué no estás cuidando de ella en su casa?».
preguntó nerviosa. Luciano suspiró con resignación para sus adentros, puesto que casi olvidaba lo mucho que Stella se preocupaba por Roxana. Regresé a casa después de acurrucar a la señorita Jerez. Ya está dormida, agregó él, pero, aún así, Stella no estaba satisfecha con la respuesta. Pero, ¿qué tal si no se siente bien cuando despierte? Papi, debiste haber esperado hasta que despertara mañana temprano antes de regresar a casa, reprochó la niña y Luciano nada más soltó una risita y sacudió su cabeza sin comentar nada más. No es que no quiera, pero si me ve mañana en la mañana, recordará que se desnudó frente a mí. Cuando eso pase, me temo que se enfurecerá por la vergüenza. De igual manera, le haré saber que cualquier cosa que pasó esta noche no fue más que un sueño. Para afrontar el silencio, Stella empezó a quejarse de lo malo que era para conquistar a Roxana, pero, con prontitud, su voz dispersa empezó a desvanecerse y sus ojos ya no podían mantenerse abiertos y hasta que ella se quedó dormida, Luciano no dio explicación alguna. Capítulo 804. A la mañana siguiente, Roxana se despertó sintiéndose desorientada y un severo dolor de cabeza tomó el control sobre ella, mientras que la habitación apestaba a alcohol. Cuando los recuerdos de la noche llegaron poco a poco a su mente, solo logró recordar beber mucho en la fiesta de celebración que había organizado Jael y a este mismo ofreciéndose a llevarla a casa. Sin embargo, ahí fue donde todos sus recuerdos se acabaron. Si hablo con lógica, la habitación debería ser un desastre después de haber bebido tanto, pero ahora, en lugar de eso, luce impecable. De no ser por el hedor a alcohol, no hubiera creído que me puse muy ebria anoche. Cuando Roxana se bajó de la cama llena de confusión, por accidente pisó algo, así que inclinó su cabeza y se encontró con su ropa tirada por todo el piso, frunció las cejas y sintió que había olvidado algo importante. A pesar de que atormentó a su cerebro por un buen rato, no logró recordar nada y en su lugar, empeoró el dolor de cabeza. Por fin, se dio por vencida, fue a tomar un baño y cuando emergió de escuchó una serie de golpes suaves en su puerta. Al abrirla, se encontró con sus hijos, los cuales lucían en extremo preocupados. «Mami, ¿cómo te sientes?», preguntaron, mirando a Roxana con nervios, por lo que ella le sonrió. «Estoy bien, solo tengo un leve dolor de cabeza», confortó y luego, le llegó un pensamiento de golpe. «¿Cómo llegué anoche?», preguntó y los niños intercambiaron una mirada rápida y respondieron con sus voces agudas. «El señor Fariña te trajo a casa». «Luciano». «Nada más recuerdo que Jael se ofreció a traerme. ¿Cómo es que Luciano terminó haciéndolo?», pensó y un toque de sorpresa cruzó por sus ojos. «¿Cuándo se fue?», indagó más cuando no tuvo éxito al intentar recordar los eventos sucedidos en la noche. Se fue luego de llevarte a tu habitación», dijeron y fue hasta ese momento en que Roxana suspiró de alivio. «Gracias a Dios. Por lo menos, no me miró en mi peor momento, es solo eso». «¿Alguien más me cuidó anoche?», interrogó ella, todavía sin estar convencida por completo. La pregunta prendió una chispa en los ojos del niño y como pensaron que su madre había logrado recordar lo sucedido, la miraron fijo con los ojos abiertos de par en par, mientras esperaban que lograra adivinar. Contrario a sus expectativas, Roxana se rascó la nariz y especuló. «¿Fue su tía Magali quien se quedó?». «Nosotros te dimos un poco de agua y algo para la resaca», contestaron, luego de que sus ojos se ensombrecieran y sacudieran las cabezas para llevarse el crédito a regañadientes. «¿Están diciendo que nadie cuidó de mí anoche?». «La habitación está muy limpia». «La limpié yo misma por mi obsesión subconsciente con la limpieza, a pesar de mi estado de ebriedad», reflexionó Roxana, quien estaba más confundida que antes. Se preguntó si solo se estaba imaginando cosas porque no logró evitar ignorar la expresión extraña que se hizo presente en la cara de sus hijos. «Mami, ¿aún recuerdas cómo te encontraste con el señor Fariña?», preguntaron los niños, desesperados por mantener la calma, cambiando de tema al soltar la pregunta que les quemaba el pecho. Durante la noche, estaban ansiosos por saber cómo es que Luciano había encontrado a Roxana. No obstante, ella tampoco tenía idea y lo único que logró hacer fue sonreír con incomodidad. «¿Tampoco? Tampoco puedo recordarlo», confesó y se avergonzó por completo por el hecho de no saber nada al respecto, a pesar de ser una adulta.
Debo revisarlo con Jael la próxima vez que lo vea, concluyó y, para su suerte, los niños dejaron de interrogarla y en su lugar, expresaron preocupación por su bienestar. Capítulo 805. Roxana platicó con sus hijos al bajar las escaleras y a mitad del desayuno, escuchó el sonido repentino del timbre y los niños miraron hacia arriba con los ojos llenos de anticipación, pensando que se trataba de su padre que venía a ver a su madre, le echaron un vistazo a la puerta. Roxana, desconcertada ante la reacción de ellos, se levantó para ir a abrir. Roxana, saludó Magalí, quien yacía de pie en la puerta y movió su cuello, como si estuviera buscando a alguien dentro. Roxana, por su parte, estaba a punto de verificar con Magalí lo de la noche anterior cuando los niños se apresuraron a llegar y sonreírle a su madrina. «Tía Magalí, ¿ya desayunó? ¿Quiere sentarse con nosotros?», ofrecieron. Magalí quería preguntar si ya se había ido Luciano, pero los niños la interrumpieron, así que se inclinó para alborotar sus cabezas y declinar con una sonrisa. «Paso, tengo trabajo que hacer». «Disfrútenlo, chicos», respondió y luego volteó a ver a su mejor amiga. «¿Cómo te sientes? ¿Tienes mucha resaca? Miré que tomaste mucho anoche». «Estoy bien, solo es un pequeño dolor de cabeza, como sea, se debe curar con un descanso de todo un día», confortó Roxana. Al escuchar eso, Magalí asintió con la cabeza y soltó un suspiro de alivio, por lo que ya no hizo más preguntas. A decir verdad, ella tenía que trabajar un turno adicional en el hospital y como el lugar la llamaba para molestarla de manera innecesaria, nada más logró llegar un momento de camino a su trabajo. Al comprobar que todo estaba bien, se despidió con rapidez antes de irse conduciendo y una vez que su madrina estaba fuera de su vista, ambos niños suspiraron de alivio. Estuvo cerca, la tía Magalí casi lo revela. Aunque las acciones de Luciano no tenían sentido para ellos, los niños creyeron que su padre debía tener sus razones. Al fin y al cabo, sabían que él estaba de su lado y no les hubiera pedido que lo mantuvieran en secreto de no ser necesario. Cuando se alejó el auto de Magalí, la curiosidad de Roxana incrementó y bajó su mirada en dirección a los niños. Si no me equivoco, Magalí parecía estar buscando a alguien. Sin embargo, los niños se dieron cuenta antes de que ella pudiera decir algo. «¿Es por eso que estaban tan nerviosos al cambiar el tema de conversación? Es seguro que están escondiéndome algo». Al saber que ya no conseguiría saber la verdad ni preguntando, Roxana decidió no insistir en el tema y luego de terminar el desayuno, los llevó al jardín de infantes. Cuando llegaron, miraron a Estela sosteniendo la mano de Luciano en la entrada y dicha vista disparó una sensación extraña en Roxana. Se preguntó si nada más había sido su imaginación, pero apenas sí recordó escuchar su voz la noche anterior. «Señorita Jerez», resonó la voz de Estela, sacándola así de sus pensamientos y miró hacia abajo con una sonrisa, por lo que la niña levantó la cabeza y la miró con preocupación. «Señorita Jerez, ¿cómo se siente?», preguntó, dejando a la mujer confundida por la brusquedad de la pregunta. «Papi dijo que tomó mucho alcohol anoche», agregó con inocencia. Roxana la miró a Luciano, con muchas dudas, y se quedó aturdida por un breve momento, mientras que el otro tenía una mirada calmada en sus ojos. «Ella detectó el olor de alcohol en mí, así que se lo comenté», explicó y dejó sorprendida a Roxana por unos segundos, pues ella no esperaba eso. Luego, se dio la vuelta para responderle a Estela con tranquilidad. «Gracias por tu preocupación, Ela. Me siento mucho mejor ahora», confesó, y Estela, aliviada, respondió asintiendo con la cabeza de forma obediente. Capítulo 806. Luego de ver a los niños entrar al jardín de infantes, Roxana volteó a ver a Luciano con sus emociones mezcladas y empezó a hablar. «Los niños me dijeron que tú me llevaste a casa», comentó. Luciano asintió con la cabeza y evitó la mirada de ella, moviendo los ojos hacia un lado, como si nada hubiera pasado. La verdad era que él no lograba dejar de pensar en la escena de la noche anterior cuando miraba la cara de Roxana. Ella desvió su mirada nada más para ver que el auto del hombre estaba estacionado a un lado del camino y creyendo que él tenía prisa por irse, decidió ir directo al punto. «¿Me puedes decir cómo nos encontramos anoche?», indagó, causando que la cara de Luciano se tornara fría cuando Roxana mencionó su encuentro. «Resulta que nos topamos en el ascensor del hotel», mencionó,
Aunque no describió a detalle cómo había luchado para sacarla de los brazos de Jael, Roxana no tuvo problemas para imaginarlo. Dado su temperamento, debe haber enfurecido al verme con Jael y no hace falta decir que algo desagradable pasó entre ellos dos. No obstante, lo que en esta ocasión la sorprendió, fue que Luciano no la interrogó más sobre su relación con Jael. Cuando el pensamiento llegó a su mente, una sensación peculiar brotó en él, ocasionando que ella recordara su conversación del día anterior. Luciano debió intentar impedir que fuera la ceremonia de firma de contrato porque él y Jael son competidores y tiene que ser la razón por la que fue al hotel, pero llegó muy tarde. La conclusión del asunto es la razón por la que ya no le interesa mi relación con Jael, meditó ella, y manteniendo eso en mente, Roxana se sintió ligera por una razón. Sin embargo, se guardó sus emociones y en su lugar expresó gratitud. Gracias por llevarme a casa, señor Fariña, agradeció. Luciano asintió la cabeza con las cejas fruncidas y de solo pensar en la imagen de ella y Jael juntos, provocaba una furia en su ser. No obstante, cuando miró su cara, no logró evitar recordar la escena de la noche anterior. Se abrumó con el choque de emociones contrarias y Luciano no conseguía seguir cuestionándola. De repente, una tensión inexplicable emergió entre ellos dos y una vez que Roxana ordenó sus pensamientos y le sonrió de modo distante. Si no hay nada más que decir, entonces me iré. Acto seguido, pasó a un lado de Luciano sin siquiera darle la oportunidad de reaccionar, por lo que los ojos del hombre se ensombrecieron, pero no la detuvo. No fue hasta que sus pasos eran apenas audibles que el hombre regresó a su auto. De camino al Instituto de Investigación, Roxana se sentía incómoda y su mente seguía mortificándose por la conversación con Luciano y su actitud hacia ella. En el pasado, me hubiera detenido y dicho algo si estaba a punto de irme solo así, pero, en esta ocasión, no lo hizo. Con respecto a su actitud hacia Jael y yo, parecía que ya no le importaba. De hecho, ni siquiera se molestó en cuestionarme más. Aparte, mientras le hablaba, lucía como si tuviera prisa por irse, como si intentara evitarme. Roxana sintió la ironía al recordar la declaración que hizo Luciano de conquistarla. Después de todo, se encontró atorada en un dilema por un largo tiempo e incluso consideró aceptarlo. Sin embargo, ahora se había dado cuenta de que era una tonta por haberlo tomado en serio. De hecho, no logró evitar reírse de sí misma por preguntarse si Luciano se había quedado a cuidar de ella la noche anterior. Por la apariencia de su mirada hace rato, ¿cómo es posible que se haya molestado en demostrarme algo de preocupación? Capítulo 807. En el momento en que llegó al Instituto de Investigación, Roxana recibió una llamada de Jael, por lo que dejó de lado sus emociones y contestó el teléfono. Señor Dorante, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó, y la voz causó que Jael recordara el incidente de la noche anterior. En realidad, nada, solo quería saber su opinión sobre algo. El grupo Herbolaria espera que pueda tomar el rol de consejera técnica por ellos y opino que estás preparada para eso, pero, ¿qué piensa usted al respecto?, explicó, dejando asombrada a Roxana, y le tomó unos segundos aceptar con una sonrisa. Ya que es algo que el grupo Herbolaria y usted quieren, es evidente que no diré no. Me alegra escuchar eso, comentó él, soltando una risita. Luego de discutir los detalles, ambos colgaron la llamada y cuando Roxana dejó de lado el teléfono, una avalancha de emociones descendió en ella una vez más. Según Jael, mi asistencia es crucial en la colaboración entre el grupo Dorante y el grupo Herbolaria. Ahora que acepté tomar el rol de consejera técnica, es probable que Luciano se enoje conmigo de nuevo cuando se entere, meditó, y al darse cuenta de lo que pasaba por su mente, Roxana les puso un fin a sus pensamientos y se rió con desaprobación a sí misma. El asunto ya se estableció y la competencia entre Luciano y Jael se terminó, porque seguiría involucrado conmigo. Mientras tanto, Luciano no regresó al grupo Fariña. En su lugar, se dirigió directo al grupo Quevedo para ver a Jonathan, con la intención de discutir asuntos relacionados con el grupo Herbolaria. Este se levantó para saludar a Luciano, asintiendo con la cabeza, al verlo entrar por las puertas. Escuché que el grupo Herbolaria firmó un contrato con el grupo Damaris anoche. Nuestro plan de tomar el control en dicho grupo fracasó. Además del grupo Herbolaria, ¿has echado ojo a otras compañías farmacéuticas?, preguntó Luciano, después de tomar asiento en el lado contrario y lucir solemne.
Como el dominio de Jonathan se centraba en la industria médica, era normal que Luciano buscara su opinión en dichos asuntos. Luego de reflexionarlo, se encogió de hombros sin remedio alguno. No puedo pensar en otra compañía de horneros además del grupo Herbolaria, es la única que traería el mejor beneficio con una adquisición, confesó. En cuanto dijo eso, ambos cambiaron de expresión por una seria, pues la conclusión de Jonathan era que no tenía más opción que esa. Sin embargo, ahora que estaba asociada con el grupo Dorante, negociar una adquisición sería mucho más difícil. Si fallamos en adquirir al grupo Herbolaria, nuestro proyecto se pondrá en una posición con mucha desventaja, agregó Jonathan, de manera realista. Luciano asintió con la cabeza al entenderlo y luego empezó a buscar en su mente en otras formas. Ambos habían pasado mucho tiempo negociando las cláusulas del contrato antes de obtener el acuerdo del grupo Herbolaria. No obstante, cuando el grupo Dorante se precipitó de repente, causó que se negaran a firmar el contrato. Ahora que esos dos grupos habían establecido una colaboración que estuvo muy publicitada, las oportunidades de obtener al grupo Herbolaria eran nulas. ¿Qué tal si logro que otra compañía negocie una colaboración con el grupo Dorante? Podemos enterarnos del precio que el grupo Herbolaria pidió y si nosotros bajamos el precio que pedimos, tal vez podemos inducir al grupo Dorante a romper su contrato con ellos, lo cual creará una oportunidad para que nosotros sigamos negociando la adquisición. De hecho, incluso podremos lograrlo a un precio más bajo, sugirió Jonathan de modo repentino. En el evento de que el grupo Dorante abandone al grupo Herbolaria, podían usarlo como un tema de discusión. Además, fue el grupo Herbolaria quien se negó a firmar el contrato en primer lugar, era obvio que estaban en deuda por hacer eso. Si se reviven los temas de discusión sobre la adquisición, en definitiva, el grupo Herbolaria sentiría la presión de rendirse. Jonathan sonrió con orgullo al tener esa idea, la cual era capaz de matar a dos pájaros de un tiro al terminar. Capítulo 808. Luciano, sin embargo, frunció las cejas al escuchar las palabras de su mejor amigo y cuando éste se encontró con la falta de respuesta de Luciano, Jonathan urgió con ansiedad. Nuestro proyecto está a punto de ponerse al día y el grupo Herbolaria en una pieza en extremo importante. Si no podemos conseguirlos, no tendremos más opción que echarnos para atrás y esperar a la próxima oportunidad. Ese fue el intento de Jonathan por cuestionar a Luciano. Para el grupo Quevedo, rendirse era una cosa, pero para el grupo Fariña otra, porque nunca se habían retractado de nada. Dado su estatus en horneros, el grupo Fariña siempre había tenido sus formas sin importar la situación, pues muchas compañías aclamaban colaborar con ellos, de modo inesperado, con una audacia que salió de la nada. No solo el grupo Herbolaria se atrevió a negociar con el grupo Fariña, sino que incluso cancelaron el contrato en el último paso. Si hubiera sido cualquier otra compañía, Luciano ya les hubiera dado una dolorosa lección. No obstante, Luciano no reaccionó en lo absoluto en esta vez, pues parecía haberse preparado para aceptar la pérdida sin ninguna retribución, lo cual hizo que Jonathan se frustrara. Luciano, ¿qué piensas? ¿Por qué no pones al grupo Herbolaria en su lugar? ¿Qué es lo que te ha estado preocupando desde hace mucho tiempo? Escuché. Para ser escogido como el heredero de la familia Dorante, Jael no es ningún tonto. Si incluso tú puedes darte cuenta de que el grupo Herbolaria es el mejor candidato, ¿por qué lo dejaría ir por algo a corto plazo? Interrumpió Luciano, pero Jonathan creía que había algo raro en las palabras de este. ¿A qué se refiere con incluso yo puedo darme cuenta? ¿Opina que soy inferior a Jael?, pensó Jonathan, lo cual lo hizo enfurecer. ¿Y qué si yo pude darme cuenta? Cuando se reduce al grupo Quevedo, sigue siendo la compañía farmacéutica más grande de horneros. Si no nos hubiéramos involucrado en este proyecto, el grupo Quevedo ya hubiera asegurado el contrato para proveer los medicamentos. Si Jael en verdad no era un tonto, hubiera trabajado en su lugar con el grupo Quevedo, reflexionó Jonathan. Luciano, al leer entre líneas, sabía que su amigo estaba haciendo berrinche y a pesar de eso, procedió a exponerlo sin piedad. Es, de manera precisa, por eso que Jael es inteligente al elegir no trabajar con el grupo Quevedo. Con base en la influencia del grupo Quevedo, no sería una sorpresa si ellos quisieran la mayor parte de los beneficios, dificultando así cualquier negociación con el grupo Dorante. Al contrario,
El grupo Herbolaria estaría desesperado por trabajar con ellos y estarían dispuestos a hacer concesiones significativas para asegurar la colaboración, finalizó. Jonathan se calmó poco a poco y suspiró de exasperación al recordar su comentario estúpido. Es verdad que, por la misma razón, tenía el ojo puesto en el grupo Herbolaria. Aparte, tienen una ventaja principal sobre el grupo Quevedo, comentó Jonathan, dejando desconcertado a Luciano. El grupo Herbolaria no nada más está involucrado en la medicina tradicional, sino que también es habilidoso en muchas técnicas de la medicina moderna. Comparado con ellos, el grupo Quevedo se enfoca en exclusivo a la medicina tradicional y es por eso que el grupo Dorante debió haberlos elegido, agregó con un tono firme. Sin embargo, el único misterio que quedaba era que el grupo Dorante le había ofrecido al grupo Herbolaria inducirlos a firmar el contrato con el grupo Fariña. A pesar de haber hecho su propia investigación sobre dicho grupo, Luciano no estaba enterado de la verdadera razón por la que Jonathan había escogido la compañía. Por lo tanto, cuando la importancia de obtener al grupo Herbolaria recayó sobre él, Luciano no logró evitar fruncir el cejo. Ahora que la colaboración entre el grupo Herbolaria y el grupo Dorante se estableció, debemos tomarnos más tiempo para discutir nuestros planes de adquisición, concluyó. Era evidente que no se iba a lograr una solución a corto plazo, por ende, ese asunto no era lo que más le molestaba. Capítulo 809. Luciano asintió la cabeza con indiferencia y Jonathan miró a su amigo de manera significativa. Escuché que la doctora Jerez no solo partición entre el grupo Dorante y el grupo Herbolaria, sino que también le ofreció el rol de consejera técnica. Me preguntó qué pensará al respecto, comentó. Era la primera vez que Luciano escuchaba aquello, por lo que su corazón se tensó y su expresión, que ya era triste, se tornó más oscura. No lo sé. Pensó que Roxana sería más precavida cuando le reveló cómo Jael les había arrebatado al grupo Herbolaria un día antes. Sin embargo, poco esperaba que el grupo Herbolaria se acercara directo a Roxana para ser su consejera técnica. Cuando se cruzó la posibilidad de que ella aceptara en la cabeza de Luciano, se indignó, dejando sorprendido a Jonathan por el cambio drástico en su expresión. Luciano, ¿no tuviste éxito en conquistar a la doctora Jerez? Indagó el otro, pero Luciano nada más lo miró, sin negarlo, y Jonathan no logró evitar que era una pena. Con lo elegible que es, puede tener a cualquier mujer que quisiera. En lugar de eso, no solo insistió en mantener sus ojos en Roxana, sino que también fracasó en conquistarla, a pesar de todos sus esfuerzos, pensó Jonathan, y luego se aclaró la garganta, suprimiendo la sorpresa en su ser. Bueno, tuviste la culpa hace 6 años, tiene sentido que la doctora Jerez te resienta, comentó con una sonrisa, pero la mención de su pasado causó que Luciano frunciera el entrecejo. En las 2 veces que Roxana se había puesto ebria le demostraron que le hizo mucho daño hacía 6 años, él ya no tenía el derecho de quejarse sobre el resentimiento que ya le tenía, y la distancia se interpuso entre ellos, y ahora todo lo que él quería hacer ahora era arreglar las cosas. Jonathan supuso de modo inocente que Luciano había hecho progreso en su conquista, por lo que nada más estaba molestando a su amigo, pero, para su sorpresa, terminó echándole sal a la herida de Luciano. Como respuesta a dicha reacción, Jonathan se rascó la nariz con incomodidad. No te preocupes por eso, incluso si tú cometiste un error, siempre habrá oportunidad de redimirte, siempre y cuando la aproveches. Es seguro que la doctora Jerez te perdonará. ¿Cómo me redimo?, cuestionó, dejando a Jonathan perplejo, pues no creyó que Luciano se tomara en serio su comentario casual. ¿Cómo te redimes a ti mismo? ¿Cómo podrías saber lo que pasó entre ellos dos?, pensó, y como tocó un tema difícil de abordar, Jonathan no tuvo más opción que obligarse a encontrar una solución. Ya que lastimaste a la doctora Jerez hace 6 años y quieres que te perdone, es obvio que necesitas hacerla sentir que la amas. Pero, ya hice lo que dijiste, declaró, y Jonathan casi se ahoga con su saliva. Luciano le había mandado flores y le había confesado sus sentimientos, además, incluso les pidió ayuda a los 3 niños en secreto. Sin embargo, Roxana se rehusaba a creer en los sentimientos de él. De hecho, cuando tomaron caminos separados en la mañana, logró sentir que su relación se había deteriorado, y la peor parte era que Luciano ni siquiera sabía cuál era el problema. Cuando se trata de conquistar mujeres, soy superior a comparación de mi amigo de corazón duro. A pesar de mi falta de experiencia, también tengo la ventaja de tener una hermana.
Todo este tiempo, Frida siempre ha sido muy popular y tiene montones de pretendientes, reflexionó y con eso en mente, Jonathan comenzó a romperse la cabeza para recordar lo que aquellos hombres habían hecho para conquistar a su hermana. Capítulo 810. Lo que has hecho hasta ahora no es suficiente, concluyó Jonathan con descaro, después de pensarlo un buen rato. Solo seguí lo que me dijiste, contestó Luciano, arqueando una ceja. Jonathan se quedó sin palabras por dicha respuesta y lo invadió por completo la urgencia de recordarle a Luciano quién era el que necesitaba la ayuda. Sin embargo, cuando recordó que el comportamiento de Luciano lo haría malo para conquistarla, decidió cargar con la culpa en sus hombros. Es porque los métodos que comparto contigo no son suficientes, comentó con resignación. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó Luciano, mirándolo desconcertado. Por otro lado, la actitud de Roxana en la mañana lo hacía sentir incómodo y quería mejorar la dinámica en su relación lo más pronto posible. ¿Sabes? A las mujeres les gustan las cosas románticas. Puedes considerar hacer algo romántico que la haga conmoverse, sugirió Jonathan, rascándose la nariz. ¿Algo romántico?, pensó Luciano y recordó su última interacción con ella. Ahora que lo medito, no recuerdo haber hecho algo romántico, quizás sí lo hice, pero sé que seguro que no me enteré de ello. Por ejemplo, mientras vas de compras, puedes sorprenderla con un regalo mientras no está mirando, o incluso puedes organizar una cena romántica con ella, propuso su amigo. Al saber que Luciano no tenía idea de cómo ser romántico, Jonathan citó algunos ejemplos con solemnidad. No obstante, Luciano lo fulminó con los ojos. No haré eso. De ninguna manera haré algo como eso. Aparte, ¿es probable que Roxana lo analice y dude de mi sinceridad? Lo que sea que hagas, debe ser romántico. Si esos dos métodos no se acoplan a ti, siempre puedes intentar algo más. Si continúas sentado en tus manos, no habrá forma de que la doctora Jerez te perdone, deberías consultarlo con la almohada. Jonathan dio su mejor esfuerzo por sugerir ideas románticas, pero Luciano descartó todas. Al paso que iba, pronto se quedaría sin ideas. Al escuchar las palabras de su amigo, Luciano se pellizcó el espacio entre sus cejas. Ya que soy la persona que quiere recompensarla, debo tener mis propias ideas. No obstante, Luciano todavía no podía descubrir qué tipo de gestos eran considerados románticos. Jonathan, por su parte, decidió suprimir el enojo dentro de él y seguirle aconsejando. A este punto, solo debes dejar tu orgullo de lado frente a ella. He visto lo mal que la has tratado antes, pero pudo ser peor. Si no haces nada al respecto, ambos se quedarán de este modo para siempre, comentó y le dio unas palmadas a Luciano en la espalda. Esto no es más difícil que hacer negocios si no tienes nada que perder. Si en verdad quieres que la doctora Jerez te perdona, tienes que intentarlo sin importar lo que pase, añadió, y una sensación peculiar brotó dentro de Luciano y momentos posteriores, asintió la cabeza. De acuerdo, lo haré, aceptó y al escuchar eso, Jonathan soltó un gran suspiro de alivio y buscó la manera de recompensar su error de hacía rato. Incluso si la doctora Jerez acepta el rol de consejera técnica, eso es nada más su trabajo, no dejes que te moleste. Luciano frunció las cejas y asintió, mientras recordaba su conversación de hacía rato. Fue hasta ese momento en que una sonrisa apareció en la cara de Jonathan y luego procedieron a continuar discutiendo sobre el asunto relacionado con el grupo Herbolaria. Estimado oyente, si te está gustando mi contenido, te pido de corazón que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Capítulo 811. Señorita Quevedo, usted. Mientras tanto, frente a la oficina de Jonathan, su asistente estaba mirando a la astuta mujer que estaba frente a él y casi le preguntaba algo, cuando se dio cuenta de que ella le había hecho la seña de guardar silencio. Como tal, lo único que hizo el asistente fue detener su lengua. Frida volteó y volvió a poner su oreja contra la puerta, para alcanzar a escuchar la conversación de adentro. Su plan inicial era tener una plática con su hermano para preguntarle cuándo le restaurarían el derecho de hablar en el grupo Quevedo. Sin embargo, no esperaba escuchar unas noticias tan sorprendentes. Luciano está decidido a conquistar a Roxana. Si ese es el caso, debe existir una razón más profunda detrás de las reuniones de ellos dos. Los vi juntos con mis propios ojos.
Con base en lo que Jonathan está diciendo, Roxana nunca estuvo de acuerdo y parecía que a Luciano le importaba lo que Roxana hacía con Jael. Frida seguía escuchando y sus expresiones se tornaban cada vez más oscuras. Todo ese tiempo, su postura fue bastante clara, pues no le caía bien Roxana, pero, para su sorpresa, su propio hermano estaba involucrado, haciendo planes con Luciano para ganarse el corazón de Roxana. ¿Jonathan aún recuerda que Luciano está comprometido? Después de un rato, escuchó que los pasos se acercaban a su dirección, así que, de inmediato, regresó a la realidad y se apresuró a dar 2 pasos hacia atrás, fingiendo que apenas había llegado. Al ver que fue Luciano quien emergió de la habitación, Frida lo recibió con una sonrisa. «Luciano. ¿Qué te trae por aquí?» El hombre apenas sí asintió con la cabeza de manera fría y se dio la vuelta para irse, y al ver la manera en la que se comportó, Frida se disgustó. Al fin y al cabo, creció junto con Jonathan y Luciano. No obstante, este último la trataba de una manera diferente a comparación de su hermano. «Desde que esa mujer apareció, Luciano me ha estado ignorando. Todo por culpa de la perra de Roxana. ¿Por qué está soñando despierta en la entrada?» Resonó la voz de su hermano desde su oficina, de modo repentino, justo cuando estaba enojada. De inmediato, Frida regresó a la realidad, suprimió su coraje y rápido sonrió para entrar a la oficina. «¿Por qué de pronto decidiste venir a la oficina?», preguntó Jonathan, arqueando una ceja. «Jonathan, he estado encerrada en la casa por mucho tiempo. ¿Cuándo podré volver al trabajo?», replicó ella en una voz tierna. «No tengo derecho a decidir sobre el asunto, creo que deberías hablarlo con el abuelo», respondió él, frunciendo un poco las cejas. Incluso si él pudiera decidir, Jonathan no tenía la intención de dejarla regresar tan pronto. Desde lo que había pasado la última vez, a Jonathan le preocupaba el comportamiento de Frida, pues podría usar su poder para su beneficio personal, tal como dificultarle las cosas a Roxana, usando la reputación del grupo Quevedo. Si ella volviera a hacer eso, sería similar a estar en contra de Luciano. La sonrisa en la cara de Frida se desvaneció al instante, dejando así su enojo al descubierto. «Estás impidiendo que regrese porque sabes que intimidaré a Roxana, ¿verdad?», cuestionó ella, y al verlo consciente que estaba de sí misma, Jonathan solo se quedó en silencio, pues con su comportamiento actual, en definitiva, el accidente previo volvería a ocurrir si la dejaban regresar. «Estás defendiendo a esa perra. Incluso el abuelo es cómplice de esto», exclamó, mirando con furia a su hermano. Pausó por un momento y de repente, recordó lo que había escuchado y su expresión se tornó fría. «Incluso le ayudas a Luciano a conquistarla. Ya olvidaste que está comprometido con Abril», agregó. Jonathan no esperaba que Frida alcanzara a escuchar la conversación que acababa de tener con Luciano, por lo que su cara se puso triste y le hizo una advertencia con un tono gélido. «No debes interferir con los asuntos de la familia Fariña y Pedrosa, no nos incumbe a quien elija a Luciano. Te sugiero que dejes de hacer tus estúpidas cosas en el futuro». Capítulo 812. Frida ya estaba molesta y el sermón que acababa de recibir de Jonathan hizo que su expresión se contorsionara aún más. «Creo que eres tú quien hace las cosas estúpidas», declaró, y lo miró de manera penetrante antes de darse la vuelta e irse de la oficina indignada. «Entonces, mi hermano se puso en mi contra, ¿eh? Supongo que tengo que ir a ver a Abril. Incluso yo me di cuenta de que la señora Fariña quiere a Abril como su nuera, incluso recuerdo que ella misma se encargó de deshacerse de Roxana la última vez. Luciano está tratando de enamorar a Roxana ahora, pero ni siquiera ha terminado su compromiso. La solución a esta pelea entre Abril y Roxana es bastante obvia: Abril será la nuera legítima de la familia Fariña. Jonathan está ayudando a esa perra, incluso dijo que mi intento por ayudar a Abril es estúpido». Jonathan sintió que su cabeza palpitaba al ver cómo se alejaba la figura de su hermana. Después de salir del grupo Quevedo, Frida de inmediato le llamó a Abril. Ella seguía quedándose en casa de Sonia y justo ese día, esta última tenía mandados que hacer, así que Abril se quedó sola, cambiando los canales de la televisión sin sentir energía en su cuerpo. Cuando notó que el nombre de Frida apareció en su teléfono, Abril se levantó de inmediato. «¿Frida? ¿Qué pasa?». «Abril.
exclamó Frida en extremo agraviado. Una pizca de impaciencia cruzó por los ojos de la otra, sin embargo, su tono de voz no hacía más que preocuparla. ¿Qué pasa? ¿Alguien te molestó? Indagó, pero nada más logró hacer enfurecer más a Frida. Es mi hermano. Jadeó. ¿Qué hizo? Interrogó Abril, arqueando una ceja. Tienes tiempo para vernos en persona. Es importante que te lo diga de frente. Te veo en el café El Panadero feliz. Abril estuvo de acuerdo, aunque mantuvo las cejas fruncidas. La única cosa de la que hablaban era de la familia Fariña, por lo tanto, lo que quería decirle Frida tenía que ser sobre dicho tema. Al pensar en eso, Abril de inmediato tomó su bolso, corrió hacia el piso de abajo y se encaminó hacia el café que habían acordado. Cuando llegó, Frida ya estaba sentada a un lado de la ventana y se notaba que estaba enojada, mientras le daba sorbos a su bebida. Uno casi podía suponer que también estaba bebiendo alcohol. Al ver lo molesta que estaba, Abril sintió que su corazón se hundía y se apresuró a llegar y sentarse frente a ella. ¿De qué se trata? No te miras bien, comentó Abril y Frida solo bajó su taza y su cara se llenó de disgusto. En estos últimos días, Luciano ha estado persiguiendo a Roxana. Declaró, dejando aturdida a Abril, quien se abrumó con la gravedad de la información, pero, aún así, se forzó a mantener su apariencia calmada. ¿Cómo te enteraste? Preguntó. Abril siempre supo que Luciano trataba diferente a Roxana, pero no encajaba con el que se comportara de dicha manera, a tal punto de que Frida usó la palabra perseguir. De todas formas, ¿qué tiene de bueno esa perra? Lo escuché yo misma, mi hermano lo discutía con Luciano y este no negó nada. Incluso le preguntó cómo podía mejorar las cosas, reveló Frida, mirando a su amiga a los ojos. Abril, por su parte, ya no logró mantener la sonrisa en su cara. Luciano jamás ha sido humilde hasta este extremo, no puedo creer que pidiera ayuda para conquistar a una mujer. Nunca se comportó así por mí hace 6 años, pensó Abril y Frida continuó. Encima de eso, Roxana pareció rechazar sus insinuaciones. En verdad que no sé lo que es tan deseable ella, viendo lo firme que es Luciano en su persecución. Capítulo 813. ¿Y cómo te enteraste de eso? Preguntó Abril, frunciendo el cejo. Desde su punto de vista, tenían que haber estado juntos desde hace mucho tiempo. Cuando Frida les tomó una fotografía yendo al teatro, Abril se había puesto muy celosa, pero ahora, según Frida, en realidad no habían regresado. Si estuvieran por regresar, me pregunto que también trataría Luciano a esa perra, pensó Abril y dicho la sacaba de quicio. Frida, por su parte, apenas si volteó los ojos. Si Roxana hubiera aceptado sus insinuaciones, ¿por qué le pediría consejos a Jonathan para enamorarla? Supongo que el asunto entre ellos no está resuelto, supuso, y al acordarse de algo, continuó. También escuché que Jonathan dijo que Roxana quiere ser la consejera técnica del grupo Herbolaria y ahora Luciano está molesto. Al principio, el grupo Herbolaria iba a firmar un acuerdo con el grupo Fariña, pero salió perdiendo por culpa del grupo Dorante. Por fin, Abril estaba convencida, dada la manera en la que Frida había descrito todo de una forma tan vívida y en detalle, al creer en que Roxana aún no aceptaba las insinuaciones de Luciano, Abril se sintió algo deleitada, pues, siempre y cuando no estuvieran juntos, ella aún tenía una oportunidad. Además, de lo que Frida había mencionado, aún tenían asuntos sin resolver entre ellos. Esta última abrió la boca una vez más para decir otra cosa. Ya que Roxana no sabe lo que es bueno para ella, no creo que sea fácil, incluso si Luciano está determinado a hacer la suya. Abril, necesitas encontrar una manera de deshacerte de ella de una vez por todas. Todo es por culpa de esa perra. Ahora, tanto Luciano como Jonathan me han estado tratando mucho peor. Exclamó y Abril le sonrió, en un intento de calmarla. Desearía hacerlo, pero necesitamos crear un plan primero. ¿Por qué Luciano está molesto con Roxana? Creo que lo mencionaste hace rato. Opino que es porque Roxana quiere ser consejera técnica del grupo Herbolaria y también porque es muy cercana al señor Dorante. Hubo un alboroto público esta última vez, pero ella no ha clarificado nada aún, explicó Frida y Abril sintió un revuelo en su corazón, al mismo tiempo que una pizca de frialdad cruzó por sus ojos. Sé lo que tenemos que hacer,
Gracias por recordarme, dijo, y Frida se quedó desconcertada ante tal respuesta y anhelaba saber más, pero Abril no le dio oportunidad de hablar. Siempre te gustó el bolso de edición limitada que tengo, ¿no? Te lo daré cuando regrese, piensa en ello como un pequeño agradecimiento por recordármelo, agregó con una sonrisa, y cuando tocó el tema del bolso, Frida se olvidó de Roxana al instante por la emoción. ¿En serio? Pero sé que a ti también te gusta mucho ese bolso. ¿Por qué pones una distancia entre nosotras así? Si escuchas algo sobre Luciano y esa perra de nuevo, recuerda reportármelo al instante. Cuando me case con la familia Fariña, un bolso como ese no significará nada, declaró Abril, con una sonrisa pretenciosa. Eres tan amable conmigo, Abril, expresó Frida, estando de acuerdo sin dudarlo. La otra mujer apenas sí sonrió, pues se hundió en sus pensamientos de cómo deshacerse de Roxana. De no ser por el recuerdo de Frida, casi se olvida del alboroto público e incluso Yesenia se había desviado de su camino para llamarla. Después, Abril pensó en algo, causando que una mirada helada cruzara por sus ojos. Creo que el conflicto entre Roxana y Yesenia fue causado por la relación ambigua entre Roxana y Jael. Si Luciano se entera de que las cosas no son tan inocentes entre ellos dos, me pregunto si seguirá esforzándose mucho en intentar enamorarla. Capítulo 814. Roxana no supo lo que Abril tramaba. Por su parte, Estela anhelaba que Roxana aceptara el cariño de su padre hacia ella. Los días anteriores, al volver de la escuela, Estela le había insistido a Catalina que le enseñara a hornear un pastel. Catalina no sabía de dónde había surgido su deseo por aprender, pero la pequeña se rehusaba a explicarle y solo le respondía con una sonrisa tímida. El corazón de Catalina se conmocionaba cada vez que miraba el rostro de Estela y terminaba haciendo lo que la niña le pedía. Pensaba que Estela estaba aprendiendo a hornear solo por diversión. Después de todo, era tan pequeña que ni siquiera alcanzaba los muebles de la cocina y tenía que usar un banco, lo cual era muy inconveniente. Sin embargo, para su sorpresa, Estela ya había aprendido bastante en solo unos cuantos días. Temprano por la mañana del fin de semana, Estela esperaba a Luciano en la puerta de su habitación. ¿Papi? En cuanto Luciano abrió la puerta, escuchó la tierna voz de Estela y al verle el rostro notó su expresión de entusiasmo. ¿Qué pasa?, preguntó Luciano. Lo tomó de la manga y le dijo: Vamos a visitar a la señorita Jerez. Aún no le he dado las gracias. Al escuchar el nombre de Roxana, Luciano frunció el ceño, pues, desde su plática con Jonathan sobre ella, no había visitado a Roxana. Además, tampoco había pensado en ningún gesto romántico y el saber que Estela quería visitarla lo ponía en una posición difícil. Estela lo seguía tomando de la manga expectante e indicándole que quería que la acompañara a las escaleras. Estela era tan débil que usó todas sus fuerzas e incluso se puso roja del esfuerzo, a lo que Luciano frunció el ceño y, sin más opción, ayudó a Estela y la sostuvo del brazo para después bajar por las escaleras. Al llegar abajo, Estela no se detuvo, en su lugar lo jaló hacia la puerta. Si Luciano no la llevaba a ver a Roxana, ella no se daría por vencida. Luciano no tuvo más remedio que cumplir sus deseos y pronto los dos se encontraban en el auto camino a casa de Roxana. En el camino, Estela no paraba de hablar sobre lo que quería hacer cuando viera a Roxana, pero Luciano no le prestaba atención porque él pensaba en cómo iba a ser su encuentro con Roxana. La última vez que se habían visto las cosas habían quedado mal y ya había pasado un tiempo desde entonces. No sabía si el enojo ya se había disipado. Después de media hora, Luciano se encontraba en la entrada de la casa de Roxana. Salió del auto y ayudó a Estela a bajar y, sin esperarlo, Estela salió corriendo a la puerta. La pequeña tocó el timbre con entusiasmo y tocó la puerta esperando que los habitantes la escucharan. En ese momento, Roxana y sus hijos estaban desayunando cuando escucharon algo en la puerta, pero era un sonido tan suave que pensaron que solo era una ilusión, pero entonces sonó el timbre. Roxana frunció el ceño y después se levantó para abrir la puerta. Señorita Jerez. La dulce voz de Estela se escuchó en el momento en que abrió la puerta. Roxana le acarició el cabello y le sonrió. Después se volteó para ver al hombre junto a ella y tuvo sentimientos encontrados. Al instante, el ambiente se tornó pesado con silencio e incomodidad. Él la quería verte, así que la traje.
Luciano fue el primero en romper el silencio haciendo que Roxana recobrara el sentido. Ella forzó una sonrisa y asintió. Por favor, pasen. Capítulo 815. Roxana se quedó parada en la puerta esperando que pasaran sus invitados y se rió de sí misma. No se habían visto desde hacía una semana, así que se imaginaba lo que pasaba por la mente del hombre. Al verlo llegar, de pronto tuvo la ilusión de que estaba usando a Estela como excusa para visitarla. Casi había olvidado que lo que había entre ellos terminó tras la competencia de Luciano con Jael. Al parecer estaban ahí porque Estela le había insistido a Luciano para que fueran y por eso no tenía más que aceptarlo. Al darse cuenta de que se había perdido en sus pensamientos, Roxana se esforzó por concentrarse y cerró la puerta al entrar a la casa. En el comedor, Andrés y Bautista se dieron cuenta de que habían llegado Luciano y Estela y sus pequeños rostros se llenaron de emoción y después preguntaron con preocupación. ¿Ya comiste, Ela? Estela solo sacudió la cabeza. He estado tan emocionada por venir a ver a la señorita Jerez, ¿cómo iba a tener tiempo de comer? Ni siquiera papi ha comido. Ante su respuesta, los niños dijeron a coro. Come con nosotros. Después miraron expectantes a Roxana y cuando sus miradas se cruzaron, Roxana le sonrió y volteó a ver a Luciano. Supongo que usted no ha comido, señor Fariña. ¿Por qué no se sienta y come algo? Desde que su ambigua relación había terminado, Roxana podía por fin tratar a Luciano como a su amigo sin tener ningún problema. Pero una extraña sensación apareció en el corazón de Luciano, quien notó que Roxana había tomado la iniciativa para invitarlo a ser partícipe de su desayuno. Intentó entender lo que pasaba por su mente observando su expresión, pero ella ya había entrado a la cocina y, unos segundos después, Roxana regresó con cubiertos para los dos invitados. Después observó preocupada a Estela y le preguntó. ¿Viniste a jugar con los niños, Ela? La pequeña sacudió su cabeza sin pensarlo y miró con seriedad a Roxana. Vine a agradecerle, señorita Jerez. Tras sus palabras, Roxana quedó confundida, levantó la mirada para ver al hombre frente a ella y se preguntándose si él sabía algo. Apenas había levantado su cabeza cuando su mirada se cruzó con los ojos oscuros de Luciano, como si todo este tiempo él la hubiera estado observando. Roxana se quedó aturdida por un momento y cerró sus puños obligándose a dejar de sobrepensar. Intentó con fuerza mantener la calma, miró a Estela y le preguntó. Sí. ¿Qué es lo que me quieres agradecer? Quiero agradecerle por tratar la enfermedad de mi papi y mía. Respondió con dulzura Estela. Pasé días aprendiendo cómo hornear un pastel. Quiero hacer uno para usted, señorita Jerez. Después volteó a ver a su papá con inocencia y dijo, papá sabe lo mucho que he trabajado. ¿Verdad, papá? A pesar de que Estela había dicho que quería expresar su gratitud, en realidad había planeado la manera en que Roxana y Luciano se acercaran, creando más oportunidades para que estuvieran juntos. No puedo creer que papi no aproveche esta oportunidad. Supongo que tendré que ayudarlo. Luciano se dio cuenta de que Estela le había dejado guiar la conversación, supo sus intenciones y asintió. Toda la semana le pidió a Catalina que le enseñara y Catalina dijo que aprendió muy bien. Roxana sintió incómoda mientras él hablaba, pero su expresión permaneció alegre al ver a Estela. ¿Sabes cómo hornear? ¡Qué inteligente! Andrés y Bautista también entendieron las intenciones de Estela y dijeron emocionados. Nosotros también queremos aprender. Enséñanos, Estela. Estela asintió y, en cuestión de segundos, su tono de voz cambió al ver a Luciano y a Roxana con ojos suplicantes. Aunque, nos da miedo arruinar el gran trabajo de Ela, ¿nos ayudan, mami y señor Fariña? Capítulo 816. Tras la petición de los niños, Roxana no pudo evitar considerarlo porque si aceptaba hornear con los niños, significaba que tenía que interactuar con Luciano. Roxana observó a Luciano, quien estaba sentando frente a ella en la mesa y su expresión parecía indiferente, como si en verdad no le importara. Si en verdad le es indiferente, será extraño que yo le tome mucha importancia o que arme un escándalo. Después de pensarlo, Roxana sonrió a los niños y les contestó. De acuerdo. Al ver que Roxana había aceptado, observaron a Luciano y él solo asintió sin decir una palabra, entonces los niños dijeron alegres.
Sí. Horneemos juntos. En su apuro y emoción, los niños ni siquiera terminaron su desayuno, solo le dieron unas mordidas y después saltaron con alegría de sus sillas y observaron a los adultos. Aunque Roxana había aceptado, se sentía incómoda por el hecho de estar tan cerca de Luciano y sintió la urgencia de retrasar la actividad. Pero bajo la atenta y expectante mirada de los niños, Roxana se sintió inquieta en su asiento y, al final, todo lo que pudo hacer fue ponerse de pie y limpiar la mesa. Roxana decidió que usarían la mesa del comedor en lugar de la cocina porque era tan pequeña para meter a tantas personas. Los niños se ofrecieron a ayudar con los platos y, cuando terminaron, regresaron a la mesa lisos para empezar. Roxana llevó los utensilios necesarios y los puso sobre la mesa limpia. Estela tomó el mando y dividió las tareas entre los presentes. Papi y la señorita Jerez harán el pastel en sí. El resto de nosotros lo decoraremos. Roxana no tuvo ninguna objeción y empezó a trabajar. Por su parte, Luciano no sabía nada sobre hornear pasteles, lo único que podía hacer era estar de pie en una esquina con el ceño fruncido mientras miraba a Roxana ocupada. Vamos, papi. Ayuda a la señorita Jerez. Estela lo jaló de la manga con descontento. Luciano solo enarcó su ceja a Estela implorando en silencio que ella le dijera qué hacer. Con un profundo y dramático suspiro, Estela apuntó a los huevos dentro de un tazón, indicándole que debía ayudar a Roxana a abrir los huevos. Luciano asintió y extendió la mano para ayudar. Roxana no se había dado cuenta de la interacción entre Luciano y Estela, pero sin saberlo había llegado a la parte de la receta en la que ocupaba huevos para la mezcla. Cuando extendió su mano para tomar un huevo del tazón, por accidente, su mano rozó la de Luciano y por un instante ambos se quedaron helados. Unos segundos después, Roxana recobró el sentido y retiró su mano como si hubiera sentido una descarga eléctrica y se esforzó por mantenerse tranquila, pero sin poder mantenerse en calma, dijo: Adelante. Luciano sabía que Roxana lo estaba evadiendo, sus ojos se oscurecieron y continuó lo que hacía sin decir ni una palabra. Después de poco, todos los ingredientes estaban en el tazón y solo faltaba batir la mezcla, lo cual iba a llevar algo de tiempo. Roxana utilizó el batidor por un rato, pero su brazo empezó a dolerle y bajó la intensidad, considerando descansar por un momento. Yo lo hago, dijo Luciano detrás de ella. Roxana se sobresaltó y antes de que pudiera reaccionar, Luciano ya había tomado la batidora. Solo le quedó soltarla y dar unos pasos atrás mientras Luciano seguía batiendo. Las mangas de Luciano estaban remangadas hasta dejar ver sus delgados y fuertes antebrazos. Sus bien definidas cejas estaban fruncidas y sus labios también, pues nunca había hecho eso, aunque se miraba muy comprometido. Roxana se sorprendió al verlo así, debió haber sido la primera vez que miraba a Luciano hacer algo con tanto esmero. Capítulo 817. Sin que los adultos se dieran cuenta, los niños rodearon a Luciano mientras lo observaban. Desde que Andrés y Bautista habían aceptado a Luciano como su padre, cada día crecía más su cariño por él. Al verlo tan serio, los niños se miraron con los ojos llenos de admiración, preguntándose si cuando crecieran serían tan apuestos y geniales como su padre. Andrés y Bautista voltearon a ver a Estela y no estaban seguros si estaban viendo cosas, pero el perfil de Estela tenía un gran parecido al de su madre. Por un momento el ambiente en la habitación era ligero y divertido, hasta que el teléfono de Roxana sonó y rompió el silencio. Todos observaron a Roxana con curiosidad, pero ella solo le sonrió disculpándose cuando el nombre en la pantalla captó su atención. Me pregunto qué querrá Jael. Debo atender esta llamada, dijo Roxana a los niños e inconscientemente observó al hombre que seguía batiendo la mezcla y después se dirigió a la sala. Los niños la miraron con recelo mientras se alejaba y se preguntaban quién la llamaba en una mañana de fin de semana. En la sala, Roxana respondió la llamada. ¿Señor Dorante? ¿Hay algún problema? La distancia entre el comedor y la sala no era mucha y a Roxana no le importó bajar el volumen de su voz, por lo que todos en el comedor podían escuchar cada palabra que decía. Los niños se dieron la vuelta para observar a Luciano curiosos por saber cuál sería su reacción. Luciano dejó de batir y sus cejas se fruncieron un poco. La suave voz de Jael también se podía escuchar. ¿Está libre el día de hoy, señorita Jerez?
Roxana llevó su mirada al comedor y al darse cuenta de lo que pensaba, se dio la vuelta de inmediato con el ceño fruncido y preguntó: ¿Es urgente? De ser así, puedo darme el tiempo. En realidad, el abuelo dice que no le ha visto en un tiempo y debido al pasado inconveniente, desea disculparse en persona. Y, además de eso, quiere visitar su instituto de investigación, pero si está ocupada, podemos hacerlo otro día, dijo Jael con calma. Al saber que era Héctor quien quería verla, Roxana no objetó y accedió de inmediato. De acuerdo, nos vemos en el instituto en un rato. Jael asintió y después de acordar la hora, ambos terminaron la llamada. Roxana se dio la vuelta, volvió al comedor, le lanzó una mirada de disculpas a Estela y le dijo: Lo siento, Ela. Debo salir por un momento. Estela ya había escuchado la conversación, pero escuchar a Roxana decirlo la decepcionó. Tenía una fuerte mirada de descontento y en su boca se formó un puchero. Señorita Jerez, ¿no va a comer el pastel que hemos hecho? Se había esforzado tanto y había invertido tanto tiempo durante la semana para que Roxana pudiera probar el pastel que había aprendido a hornear. El corazón de Roxana se dolió al ver el rostro de decepción de la pequeña, pero no podía darse el lujo de llegar tarde. No solo la esperaba Jael, sino que Héctor también, por lo que Roxana solo pudo acariciar el cabello de Estela y disculparse. Lo probaré cuando vuelva, ¿de acuerdo? Sin embargo, Estela seguía pareciendo reacia. Andrés y Bautista ya conocían a Jael y habían escuchado que Roxana había salido a beber con él la última vez, tampoco estaban contentos de saber que el hombre quería usar del tiempo libre de su madre en un fin de semana. Mami, el pastel está a la mitad de estar listo. ¿Por qué no terminamos primero? Andrés y Bautista rodearon a Roxana mirándola con ojos suplicantes. Capítulo 818. Los niños miraron a Luciano con angustia esperando a que dijera algo por ellos. Roxana notó que lo miraban y su mirada se posó en Luciano por un momento y al ver que el hombre no tenía intención de hablar, sintió que algo extraño brotaba en su corazón. Ya acordé una hora con el señor Dorante. No puedo llegar tarde. Roxana bajó la mirada para observar a los niños y habló con un tono triste. Al ver cómo Roxana insistía en irse, los niños supieron que no había nada más que pudieran hacer para persuadir a Roxana y sus rostros se llenaron de decepción. Roxana se lamentó al ver las expresiones de los niños, pero sabía que no podía hacer nada, solo acarició su cabello. Cuando esté listo, déjenme un poco para que pueda probar de su trabajo, dijo. Roxana se dio la vuelta para irse, pero apenas dio 2 pasos cuando escuchó la voz del hombre. Si te ocupas ir, señorita Jerez, quizá debamos hornear el pastel otro día. Luciano dejó la batidora, se bajó las mangas y la miró con burla. A cómo se ve, tu cita con el señor Dorante es más importante que la promesa que les hiciste a los niños. Roxana se paró al escucharlo y se dio la vuelta para ver al hombre en confusión, pero él siguió hablando despreocupado. Los niños esperaban que pudiéramos terminar el pequeño proyecto con ellos, pero como de decirte, no será lo mismo si yo me quedo solo para ayudarles. Luciano miró a los niños con expresiones muy entristecidas y Roxana no supo si era su imaginación, pero sentía que los niños la miraban con resentimiento. Sus expresiones parecían cuestionarla porque escogía dejarlos a un lado cuando habían sido ellos quienes habían hecho planes primero. Roxana quedó sin palabras, no sabía bien cómo explicar la situación. Al final, intentó calmarlos diciendo, no voy porque la cita con el señor Dorante sea más importante, sino porque es un asunto relacionado al trabajo. Por eso. Antes de que Roxana pudiera terminar, Luciano la interrumpió con frialdad. ¿Por eso decides rechazar a tus hijos? ¿No puedes mantener claras tus prioridades? ¿Qué pasó con el balance entre el trabajo y la vida privada? Los ojos de Roxana se llenaron de vergüenza. Solo acordé vernos porque supe que el gran señor Dorante estará ahí. No puedo dejarlo esperando. No fue mi intención rechazar a los niños. Tienes razón, primero hice planes con los niños. Lo siento. Fui negligente, pero debo irme, dijo Roxana con dolor. Además, el gran señor Dorante estará ahí. No puedo dejar al señor esperando. La expresión de Luciano se suavizó al verla tan nerviosa y dijo con su gruesa voz. Estará listo en media hora,
¿podrías explicarle la situación al señor Dorante? Al escuchar sus palabras, los rostros de los niños se iluminaron y se miraban esperanzados una vez más. Ante la mirada expectante de los niños, Roxana lo pensó por un momento, pero aún así sacó su teléfono y llamó a Jael para explicarle la situación. Le dijo que iba a llegar 30 minutos tarde, pero que Conrado estaría ahí para recibirlos primero. Afortunadamente, Jael accedió de inmediato. Roxana soltó un suspiro de alivio y regresó a la cocina. Acarició la cabeza de los niños y les dijo: «Lo lamento. Continuemos horneando». Al ver que se quedaría, asintieron con obediencia y pusieron el pastel en el horno. Capítulo 819. Una vez que el pastel estuvo terminado, los niños se apresuraron a ponerle la crema. Cada niño tenía su propia idea, así que Roxana partió el pastel en 3 pedazos para que cada uno lo decorara a su gusto. Los niños se tomaron la tarea muy en serio y lo hacían todo con sumo cuidado. Roxana miraba la hora cada cierto tiempo, pues ya casi era hora de que se reuniera con Jael, pero los niños aún no terminaban de decorar. Sin embargo, no se atrevió a apurarlos debido al momento incómodo de hace unos momentos. «¿Terminé?», dijo Estela primero. Los 2 niños hablaron después mientras le lanzaban una mirada a Roxana en busca de su aprobación. Roxana calmó la urgencia que sentía en ella y le sonrió, después se acercó a la mesa y miró la obra maestra de los niños. El lado de los niños era todo un desastre mientras que el lado de Estela no, pero aún así estaban felices. Roxana no tuvo más que elogiarlos a pesar de lo que en realidad pensaba sobre su trabajo. «Lo han hecho increíble, queridos». Los niños sonrieron. Roxana miró de reojo a Luciano, quien permanecía en silencio, y después volvió a ver a los niños. «Partiré el pastel, ¿de acuerdo?». Los niños asintieron con entusiasmo. Roxana partió el pastel en 6 pedazos y le dio un pedazo a cada niño y se quedó con uno para ella. Después se giró hacia el hombre junto a ella, pero este no mostraba ningún interés en unírseles. «Señor Fariña», lo llamó Roxana con ceño fruncido. «El pastel está terminado, venga a probarlo». No fue hasta que escuchó su voz que Luciano se dio la vuelta para verla y se acercó. Los niños querían que los 2 adultos probaran el pastel del que ellos habían estado a cargo, así que Roxana partió 2 pequeños pedazos para ella y Luciano. Cuando probaron el pastel los niños los observaron expectantes. Roxana les sonrió y empezó con el de Estela y con sorpresa exclamó: «Ela, eres muy buena. Está delicioso». «Gracias, Ela». La niña sonrió de oreja a oreja al escuchar el cumplido de Roxana, y cuando la última estaba por probar el siguiente pedazo, sonó la voz de Estela tras de ella. «Señorita Jerez, ¿puedo llamarla mamá?». La niña se veía emocionada y miraba a Roxana expectante. Roxana quedó helada y miró a la niña con los ojos abiertos de par en par, después se giró hacia el hombre que estaba frente a ella. Luciano no se esperaba la pregunta de la niña, de igual manera, Andrés y Bautista estaban asombrados por la pregunta de Estela. A pesar de que estaban trabajando arduo para formar una familia completa, podían ver que aún faltaba que su madre aceptara a su padre. «Mamá debe estar sorprendida por la repentina pregunta de Ela». Estela continuó hablando. «Señorita Jerez, ¿puede ser mi mamá? La quiero mucho». La niña tomó con timidez el borde de la ropa de Roxana. Roxana recobró el sentido y suprimió todos los sentimientos que aparecieron en su pecho. Dejó el pastel en la mesa, se puso en cuclillas y se forzó a sonreírle a la niña. «Eres una dulzura, lo sabes, Ela. Es cierto que te quiero mucho, pero eso no quiere decir que puedo ser tu mamá». Estela movió su cabeza hacia un lado confundida. «Pero yo también la quiero mucho, señorita Jerez». Capítulo 820. Por un momento, Roxana no sabía qué responder a la declaración de amor de Estela. «Yo también quiero a Ela, pero nunca he considerado en convertirme en su madre. Ella tiene su propia madre biológica y si pasa cualquier cosa, los niños siempre prefieren a sus padres biológicos. Un claro ejemplo son Andrés y Bautista. Aunque aún no saben la verdad sobre su nacimiento, su actitud hacia Luciano es diferente a la de los demás». «¿No puede?». Al no recibir respuesta de Roxana, Estela bajó la mirada llena de decepción y desesperación.
El corazón de Roxana se dolió al ver la decepción de la niña, pero no había nada que ella pudiera hacer más que rechazarla, así que le explicó con paciencia. Ela, tendrás una mamá y cuando la conozcas sabrás que quererla a ella y quererme a mí será muy diferente. Estela cerró sus puños y miró a Roxana con los ojos llenos de lágrimas. Solo quiero a la señorita Jerez. No, dijo Roxana resignada al ver las lágrimas de Estela. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, la niña le lanzó una mirada desgarradora que parecía que era capaz de ver a través del alma de las personas, lo cual puso tensa a Roxana. Al siguiente segundo, Estela le soltó la ropa y salió corriendo fuera de la casa. Ela, le gritó Roxana cuando recobró el sentido. Y cuando estaba por correr tras la niña, el hombre que estaba a un lado ya había salido tras ella. Al ver la espalda de Luciano, Roxana corrió 2 pasos y después se detuvo vacilante. Ela corrió por mi culpa, si me vuelve a ver, ¿se sentirá peor? Debería no acercarme por un tiempo. Los niños tampoco pensaron que las cosas terminarían de ese modo y se quedaron helados por un momento antes de cobrar el sentido. Al ver el rostro pálido de su madre decidieron no ir tras Estela, en su lugar, se acercaron en silencio a su madre. ¿Mami? Podían ver que su madre estaba triste también, pero no sabían cómo consolarla. Decidieron mejor no decir nada y solo hacerle compañía. Después de un rato, Roxana recobró el sentido y bajó la mirada para ver a los niños. ¿No debía haber rechazado a Ela? Los niños se miraron entre sí, pero ninguno supo qué responder. Si mami no ha aceptado a papi, no es algo malo que haya rechazado a Ela, pero ¿quién iba a saber que Ela se decepcionaría tanto que saldría corriendo sin decir una palabra? A decir verdad, Roxana no esperaba una respuesta de ellos, solo bajó su cabeza en silencio y llena de pánico y frustración. Sabía que Estela espera tener una mamá por la manera en la que hizo aquella pregunta. Se preguntaba cómo era que la madre de Estela la pudo abandonar. Roxana ya se había angustiado anteriormente cuando Estela se había perdido. No conoce este lugar y puede ser que se pierda como le pasó la última vez. Andrés y Bautista podían ver la ansiedad en el rostro de su madre y la consolaron. No te preocupes, mami. El señor Fariña seguro encontrará a Ela. Los ojos de Roxana brillaron y se forzó a mostrarles una sonrisa. Nosotros te ayudaremos a consolar a Ela cuando el señor Fariña vuelva con ella. Para distraer a su madre, los niños cambiaron el tema a la llamada de hacía unos momentos. Se hace tarde. ¿No ibas a verte con el señor Dorante? Si no te vas ahora, llegarás tarde.